difícil. Ahí está. Bien. Bueno, como ustedes saben, se empieza a elaborar la historia clínica a partir del primer contacto que tiene el médico con el paciente, en este caso cardiovascular, ¿sí? La historia clínica es un documento muy importante a nivel hospitalario y también a nivel administrativo, como método organizativo de la tarea médica, de la labor médica, y también tiene un valor médico-legal muy importante, ¿sí? La historia clínica lo que vamos a hacer es un registro completo de toda la atención médica que se le brindó al paciente que consulta por una determinada enfermedad, por una determinada patología. Chicos, que creo que hay alguien en la sala de espera. Bueno, ustedes me avisan por las dudas si hay alguien en la sala de espera, pero... ¿Por qué no me deja pasar? Bien, ahora sí. Entonces, como les decía anteriormente, es un documento donde vamos a registrar todos los antecedentes biológicos del paciente. Es fundamental también para realizar estudios de índole epidemiológica cuando queremos estudiar alguna enfermedad, su incidencia, cómo se resuelve. También tiene importancia médico-legal. A partir de la historia clínica nace el punto de partida del razonamiento clínico-médico, ¿sí? Y tiene que ser completo y tiene que tener acceso a todos los profesionales de la salud de diferentes disciplinas donde se puede integrar absolutamente toda la información clínica de un paciente determinado, ¿sí? Dependiendo qué especialidad, en nuestro caso, bueno, cardiología, la forma de reacción de la historia clínica va a depender, tiene algunas características en particulares. Por ejemplo, si hablamos de un niño, de un recién nacido, generalmente en la historia clínica es muy importante el peso en el nacimiento, a los cuántos meses, en alguna escala que se denomina APGAR, pero en el caso nuestro, de los cardiólogos, que ya tenemos pacientes de mayor edad, esos datos ya no son tan relevantes, sino bueno, en el caso de los cardiólogos particularmente es muy importante consignar los factores de riesgo cardiovasculares, bueno, y otras características. Pero bien, la estructura de la historia clínica en cuanto a anamnesis, examen físico y los exámenes complementarios, que todo eso tiene que estar volcado en la misma, esa estructura siempre va a ser igual independientemente de la especialidad en la que hablemos, ¿sí? ¿Cómo llega la información a la historia clínica? Bueno, a través de diferentes vías. Estas son en un principio la anamnesis, que surge de la interrelación de la entrevista que realiza el médico al paciente, ¿sí? Luego de eso también la exploración física que realiza el médico, si hay algún dato positivo, tiene que estar volcado en la misma. Luego los exámenes o las pruebas de complementarias que le realice el médico en busca de una determinada patología o para descartar alguna determinada patología. También están volcados en la historia clínica, a partir de toda esta información que les nombré previamente, el médico va a realizar eh, un diagnóstico y elabora para fundamentar este diagnóstico todos sus planteamientos o posibles diagnósticos diferenciales, todo eso puede estar también en la historia clínica. Y por último, una vez llegado a un determinado diagnóstico, ¿cuál es este diagnóstico? El tratamiento que se utiliza para esta patología y bueno, también posteriormente la respuesta del médico, del paciente a el tratamiento que le brindó el médico, si fue exitosa, si tuvo alguna recidiva, ¿sí? Todo esto va en la historia clínica. Una de las cosas muy importantes de la historia clínica y que tiene importancia médico-legal es que la historia clínica es un documento que es confidencial, ¿sí?
como implica privacidad de los pacientes, está involucrado en ella el secreto médico, la historia clínica solamente corresponde a los médicos tratantes del paciente en cuestión, ¿sí? Y no deberían tener acceso a ellas ninguna otra persona, ningún otro profesional de la salud que no sea médico y que no esté abocado a la atención de ese paciente, ¿sí? Así que es muy importante, esto puede pasar, por ejemplo, el día de mañana, si ustedes toman una guardia y hacen pases de guardia y hacen apuntes, esto tiene que estar muy bien resguardado, no tiene que caer en manos de cualquier persona, ¿sí? Los métodos de registrar la historia clínica, bueno, tenemos dos métodos, ¿sí? Antes se utilizaban mucho las fichas, que eran manuscritas, confeccionadas en forma manual, cada uno de los médicos hacía una ficha por su paciente determinado, y actualmente lo que se está usando, porque es mucho más sencillo, porque se lee en forma más fácil, es más legible, tienen acceso todos los profesionales de la salud, intervinientes, en la atención de un paciente en particular, son los programas de computación, ¿sí? Que se hace a partir de ahora una historia clínica digitalizada, en donde además de la anamnesis y el examen físico que va cargando el médico, también se van cargando todos los estudios complementarios que se realizaron en una determinada internación o bien por consulta ambulatoria. Y tiene la ventaja que está toda la información centralizada en estas historias clínicas digitales, en estos archivos, y bueno, y es mucho más fácil quizás eh, leer y acceder a ellos que a veces con las fichas que cada médico puede llegar a tener, de confección manual que cada médico puede llegar a tener en su consultorio, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo más o menos de cómo sería una historia clínica de internación, en este caso es una ficha, ¿sí? Pero lo mismo puede hacerse en forma online. Lo que se hace, bueno, en principio es colocar todos los datos filiatorios del paciente, apellidos, nombre, edad, el sexo, por supuesto, la fecha de nacimiento, la procedencia y la nacionalidad también son muy importantes, ¿sí? Todo lo que son los datos del paciente, ¿sí? Más o menos así es como se confecciona. Luego de esta primera parte, que sería la partecita de arriba, donde ponemos todos los datos particulares del paciente, ya empieza el motivo de consulta y el desarrollo de la enfermedad actual. Yo se los traje más o menos como ejemplo para ver cómo se estructura, cómo es una historia clínica real. Bien, ¿alguna duda con respecto a historia clínica? Vamos a seguir con los motivos de consulta cardiovascular. Bueno, si no, hacemos al final todas las dudas. Bueno, ustedes saben que hay muchísimos motivos de consulta que pueden llevar a patología cardiovascular, pero los principales y los que más frecuentemente van a ver en una guardia o en un consultorio de cardiología son el dolor de pecho, el dolor torácico es uno de los más importantes, así como la disnea, ¿sí? El síncope o la pérdida de conciencia, o a veces inclusive también los pacientes no llegan a eso, pero llegan a consultar por mareos, ¿sí? Los edemas periféricos y las palpitaciones. Estos podemos englobarlo como los principales motivos de consulta a guardia o a consultorio médico o cardiológico. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con el dolor torácico. El dolor torácico es la principal causa de consulta que prácticamente en todas las guardias, en todos los servicios de urgencia, ¿sí? Y es un desafío muy importante para el médico, el diagnóstico etiológico en este caso, porque en general pueden ser causas muy banales, como pueden ser patologías con una alta mortalidad y a corto plazo, por lo tanto establecer un diagnóstico diferencial, establecer un diagnóstico en el momento, a tiempo, es sumamente importante. Sin embargo, se realizaban estudios de investigación, cuando se evaluaron cuáles son todas las causas por las cuales, de dolor torácico, por las cuales los pacientes consultan a guardia, y lo que se evaluó que el 50% de todos estos pacientes que consultaron a guardia presentaban una causa de origen cardiovascular. O sea que hay un gran porcentaje, prácticamente la mitad de causas que no son de origen cardiovasculares y en algunos casos constituyen enfermedades o patologías que quizás no tiene tanta urgencia
su tratamiento, su diagnóstico y posterior tratamiento. Pero bueno, entonces tenemos que el dolor torácico tiene varios diagnósticos diferenciales que son muy importantes que tengamos en la cabeza a la hora de evaluar a pacientes con dolor de pecho, debido a la importancia de estas patologías y como les dije, muchas de ellas tienen una alta tasa de mortalidad si no se actúa en forma rápida, ¿sí? El número uno, lo que ustedes van a asociar con cardiología, es la coronariopatía, o sea, la cardiopatía isquémica. Dentro de eso, pues vamos a ver, cuando demos la clase de cardiopatía isquémica, todas las variedades que tenemos, ¿sí? Desde el infarto de miocardio hasta distintos tipos de angina, ¿sí? De distinta gravedad, pero muy importante su diagnóstico a tiempo, ¿sí? Después tenemos enfermedades pericárdicas, algo que quiero resaltar, ustedes después lo van a leer más tranquilamente en forma detallada al cuadrito, pero algo que quiero recalcar y muy importante es la disección aórtica, o sea, los síndromes aórticos agudos, que también producen dolor de pecho, características muy similares a lo que se describe como un infarto, y ustedes saben que el síndrome aórtico agudo, la disección aórtica principalmente, es un cuadro que tiene una mortalidad altísima, muy elevada, y que si no la sospechamos, muy probablemente puede llegar a pasar por alto, ¿sí? Y compromete, pone en riesgo la vida del paciente a corto plazo. Luego, otra de las causas muy importantes y que no tenemos que olvidarnos son las patologías pulmonares. Dentro de ellas, los neumotórax, la neumonía, ¿sí? Donde ya vamos a tener otros elementos, además del dolor torácico, a nivel de la exploración física, que nos van a hacer sospechar que el paciente tiene una patología pulmonar. No tenemos que olvidarnos también de las causas gastrointestinales, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, muy importante, la úlcera, ¿sí? Otra de las causas es el espasmo esofágico, que tiene la particularidad de también calmar con nitritos, entonces es un diagnóstico diferencial muy importante con cardiopatía isquémica, con un infarto de miocardio. Y otra de las causas, bueno, bien son musculoesqueléticas, ustedes las van a leer a todas, están nombradas, ¿sí? No es que tenemos que dejar de interrogar, y las características del comportamiento del dolor precordial nos puede hacer inferir que se trata de causas musculoesqueléticas. Y bien, después tenemos trastornos propios de trastornos de la mama, o bien trastornos de la pared torácica, o bien determinadas alteraciones psiquiátricas. Bueno, cuando tenemos un paciente con dolor torácico, ¿qué es lo que tenemos que interrogar en la guardia? ¿Sí? En un principio le vamos a preguntar sobre las características del dolor, ¿sí? Sobre dónde está localizado, si está solo en un punto, si el paciente lo puede marcar con un dedo, ¿sí? Al dolor, o lo marca con toda la palma de la mano. Eso es muy importante. En general, el dolor muy localizado, muy exquisito en una determinada región, como cuando el paciente lo puede marcar con un dedo, aleja un poco la probabilidad de que sea un dolor de origen coronario, ¿sí? ¿Cuál es la irradiación? Si se mantiene en el punto que el paciente describe, si es centro torácico, si va hacia los miembros, hacia un miembro, hacia ambos miembros, si se irradia hacia el cuello, hacia la garganta, que eso es muy característico también, ¿sí? Otra de las cosas, a veces el dolor torácico, en el caso que ya estábamos hablando de la disección aórtica, el dolor muy frecuentemente se asocia, empieza a nivel dorsal, en la región interescapular, y de la región dorsal se suele sí, irradiar hacia la parte anterior del tórax, ¿sí? Los pacientes que tienen una disección aórtica lo describen como un dolor transfixiante, urente, como el peor dolor que han sentido durante toda su vida. Otra cosa muy importante es la relación temporal y la duración, o sea, con ver qué es lo que estaba, interrogar a ver qué es lo que estaba realizando el paciente en el momento en donde siente el dolor de pecho, ¿sí? Si el paciente estaba realizando alguna actividad física, o bien si estaba en reposo, y si estaba haciendo una actividad física, si calma cuando el paciente eh, realiza reposo, y al cuánto tiempo del reposo calma el dolor, ¿sí? Cuánto duran los episodios, ¿sí? No es lo mismo que sean episodios de segundos de duración, punzantes, que calman espontáneamente, que episodios que duran de 15 a 20 minutos, ¿sí?
Otra de las cosas que tenemos que interrogar es acerca de si ese dolor se acompaña de alguna otra sintomatología, ¿no? Por ejemplo, vómitos, diaforesis, de transpiración excesiva, eh, epigastralgia también puede tener el paciente, ¿sí? Palpitaciones. Todas esas características también nos ayudan a poder discernir el origen cardiológico o no del dolor, ¿sí? Otra de las cosas es la intensidad. Si bien la intensidad es algo realmente muy subjetivo, por lo tanto no es algo que tengamos que apoyarnos demasiado, pero sí es una característica que es importante interrogar. Siempre le decimos colocar en una escala del 1 al 10, donde 1 es un dolor prácticamente imperceptible y 10 es un dolor muy fuerte, ¿sí? El más fuerte que ha sentido en su vida, ¿sí? Y otra de los factores muy importantes son los factores que lo alivian, ¿sí? Como yo les decía anteriormente, si estaba haciendo ejercicio, si en reposo alivia, si consumiendo alguna determinada medicación, ya sea un analgésico no esteroideo, o bien nitritos, ahora lo vamos a ver más adelante cuando vemos síndromes coronarios agudos, si tomando nitritos alivia el dolor y en cuánto tiempo, ¿sí? Hablamos también un poco de los factores desencadenantes o agravantes, que pueden ser, hablamos del ejercicio, pero también puede ser algún estrés de índole emocional, que el paciente ha estado con una discusión, o haya estado con mucho trabajo, o sea, o haya sufrido algún asalto, o sea, son todas cosas que los vamos a poner en el contexto del paciente que consulta a la guardia, ¿sí? Y luego la calidad del dolor, si es un dolor que le impide realizar sus actividades habituales, que detiene su vida habitual, o es un dolor que prácticamente resulta imperceptible para el paciente. Todas estas características nos van a hacer pensar en un tipo determinado de dolor, ¿sí? Entonces, como les decía, acá lo que tenemos en este cuadrito, que me gustó, está muy bien explicado, que dónde, la ubicación del dolor y cuáles son las posibles causas del mismo. ¿Sí? Tenemos como el dolor típico, de origen cardiológico, coronario, y el dolor retroesternal, de características opresivas, ahí lo tienen graficado en el dibujito, pero también no tenemos que olvidarnos de la disección aórtica, ¿sí? O bien algunas patologías esofágicas, o también el tromboembolismo de pulmón, que muchas veces se localiza en el mismo lugar. Como les decía, la irradiación al cuello hacia la base de la mandíbula es muy característica de la isquemia miocárdica, ¿sí? Luego tenemos los dolores en el brazo izquierdo, también es una causa muy característica, o ambos brazos, de patología de coronariopatía, ¿sí? Así como también tenemos que tener mucho cuidado con el dolor epigástrico. El dolor epigástrico asociado a náuseas o a vómitos, muchas veces lo podemos asociar a una patología gastrointestinal, pero es una de las causas, de las manifestaciones más frecuentes del infarto inferior. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y nunca dejar por alto el hecho de que el paciente puede estar sufriendo un síndrome coronario agudo, que es un paciente con estos síntomas, y continuar con los estudios como el electrocardiograma y todo lo que vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Bien. Y bueno, ya en hemitórax derecho es un poco menos frecuente la etiología coronaria en este caso, sí podemos pensar más bien en la vesícula biliar, o también se pueden pensar en patologías pulmonares, en un tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Otras patologías. Bien. Entonces, como les decía antes, en el cuadrito previo tenemos que ver cómo actúa el dolor, también para tener una aproximación diagnóstica con respecto a la etiología, ¿sí? En general, el dolor de origen coronario es, como les decía, una sensación de opresión o depresión, que es retroesternal, ¿sí? Muchas veces el paciente dice, no es un dolor, no lo siento como dolor, lo siento como un apretón, ¿sí? Y característicamente el dolor de origen coronario se asocia al ejercicio, como ya lo hablamos, o a situaciones de estrés que pueden ser también de índole emocional, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de angina crónica estable, a diferencia del infarto de miocardio, pero eso de todas maneras lo vamos a ampliar en la clase de cardiopatía isquémica,
el dolor, cuando la angina es crónica estable, el dolor tiene un comportamiento completamente predecible para el paciente les dice al caminar tantas cuadras, empieza el dolor, a diferencia del dolor del infarto, que es un dolor súbito, que no es parecido, no tiene predecibilidad por parte del paciente, ¿sí? Generalmente se lo denomina un dolor centrotorácico, precordial opresivo, esto se denomina el signo de Levin, lo pueden ir a buscar de esa manera en la bibliografía. Y en general, el dolor de la angina crónica estable puede ceder con nitratos sublinguales, con nitroglicerina, ¿sí? A diferencia de la disección aórtica, que muy difícilmente calme con nitroglicerina, ¿sí? Bien, bueno, y ahí ustedes van a después leer todas las otras posibles etiologías de dolor precordial, como ya hablamos, gastrointestinales, el reflujo y el espasmo, o bien patologías que son de la pared torácica, ¿sí? Como la osteocondritis, por ejemplo, ¿sí? Que tienen diferentes características que me van a hacer sospechar otras etiologías, ¿sí? Bien, la úlcera péptica, que ya lo hablamos, generalmente es un dolor tipo urente, perforante, generalmente se da cuando el paciente presentó varias horas de estar en ayunos, la localización es epigástrica, ¿sí? Y en general se calma con los alimentos o se calma con los antiácidos. Bien, hasta acá hicimos dolor precordial, ahora vamos a hablar de causa de consulta disnea, ¿sí? La disnea es una percepción que tiene el paciente, que genera disconfort, de dificultad para la respiración, ¿sí? La disnea es un signo que tiene muchísimas causas, dentro de ellas no podemos dejar de pensar obviamente en las cardiovasculares, pero también puede responder a causas respiratorias, hematológicas, hormonales, digestivas o bien psicopáticas, ¿sí? Muchas veces la disnea es la respuesta a la adaptación del individuo a una situación de estrés emocional que puede llevar a esta dificultad respiratoria. En un paciente que tiene disnea siempre tenemos que evaluar puede tener en cuenta que esta falta de aire, esta disnea puede estar causada por diferentes etiologías a la vez, ¿sí? Y es muy importante en el caso de la disnea, bueno, igual que el dolor precordial, también realizar un interrogatorio y un examen físico bien completo, ¿sí? De manera muy minuciosa. Es generalmente durante el examen físico en donde vamos a obtener mayor información de cuál es la posible etiología de la disnea del paciente, ¿sí? Pues para evaluar si esta disnea corresponde a una patología cardiovascular, existen otras otros signos acompañantes, como son la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, que eso lo vamos a ver más en detalle también en la clase de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero más o menos la disnea paroxística nocturna es donde el paciente concilia el sueño, pero tiene múltiples despertares nocturnos por falta de aire, y la ortopnea es cuando el paciente no puede permanecer en de cúbito de unos 180 grados, ¿sí? Necesita muchas almohadas, son pacientes que duermen prácticamente sentados. También la disnea, como les decía, responde a múltiples causas. Lo que nosotros más vamos a ver en este módulo son las causas cardiológicas de disnea, en donde no podemos pasar por alto, como ya les decía, la insuficiencia cardíaca, que es la causa número 1, es una causa muy frecuente de consulta en cualquier guardia de emergencia, ¿sí? También hay que tener presente que la disnea, si bien acá no está en el cuadro, pero se los agrego y es muy importante, que la disnea puede ser considerado un equivalente anginoso, o sea, que el paciente no venga con dolor de pecho, venga con disnea y esté cursando un síndrome coronario agudo. Así que la disnea también puede ser una forma de presentación de cardiopatía isquémica, ¿sí? Obviamente arritmias, sobre todo las taquiarritmias, donde aumenta mucho la frecuencia cardíaca del paciente, esto puede generar también sensación de disnea, ¿sí? Y otras patologías como muy importantes a tener en cuenta, como el tromboembolismo del pulmón, ¿sí? Que el paciente presenta disnea, también presenta taquicardia y otras características clínicas que lo vamos a ver luego. En las enfermedades respiratorias, bueno, muy importante
hacer la ocultación respiratoria. Bueno, y saber el antecedente de, por ejemplo, si el paciente es un paciente POC, ¿sí? Todo esto lo van a ver más bien en el módulo de respiratorio, pero bueno, son otra de las causas y tenemos que tenerlo en mente. Y causas también muy importantes son las metabólicas, una acidosis metabólica, un paciente, por ejemplo, diabético que no esté bien controlado, la fiebre, ¿sí? O problemas de desbalance de la hormona tiroides, sobre todo y principalmente el hipertiroidismo, y la anemia también es otra causa muy importante de disnea, ¿sí? Y causas frecuentes, ¿sí? Bien, como diagnósticos diferenciales, dentro de la patología cardiovascular, lo que tenemos que ver en un paciente que consulta por disnea, primero es valorar también el examen físico, a través de la auscultación, o a través también de la anamnesis, consultar si tiene antecedentes de alguna valvulopatía. Generalmente las valvulopatías que producen disnea son las valvulopatías del lado izquierdo del corazón, o sea, problemas en la válvula mitral o problemas en la válvula aórtica. En este caso, ¿sí? Al igual que lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca, la disnea se debe a un aumento de las presiones en la aurícula izquierda, esto aumenta la presión capilar pulmonar, hay una extravasación de líquido en el espacio intersticial en donde no se puede realizar una correcta hematosis porque ahí vamos a ver líquidos que no debería haber. Esto también genera un pulmón más rígido que disminuye la compliance del pulmón y aumenta aún más el trabajo respiratorio. Y al aumentar el trabajo respiratorio es lo que el paciente genera la sensación de falta de aire. Es un defecto ventilatorio de tipo restrictivo, ¿sí? Hay distintos tipos de miocardiopatía, ya sea primarias o secundarias, causadas por diferentes también agentes etiológicos, o bien, como yo les decía anteriormente, la disnea como equivalente anginoso también puede deberse a enfermedad coronaria, así que también tenemos que pensar en enfermedad coronaria en un paciente que concurre a la guardia con disnea, ¿sí? Por el mismo caso que la misma fisiopatología que las valvulopatías, insuficiencia cardíaca. La isquemia transitoria va a producir disfunción ventricular izquierda, y esa disfunción ventricular izquierda produce la congestión pulmonar, el aumento de las presiones a nivel retrógrado, ¿sí? Bien, determinadas, como les decía, enfermedades respiratorias, todo lo que es la fibrosis pulmonar, la EPOC, es lo mismo que en el caso anterior. Si bien no hay un aumento de las presiones a nivel de la aurícula izquierda, en este caso lo que hay sí es una disminución de la compliance pulmonar y aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Y bueno, posteriormente, otra cosa muy importante y a tener en cuenta, y también lo ven mucho los cardiólogos, es el tromboembolismo pulmonar, la enfermedad embólica pulmonar, que si bien en este caso la mecánica pulmonar no está alterada, hay un desajuste, que quizás lo vieron en fisiología, un desajuste en la relación ventilación-perfusión. O sea, tenemos un pulmón que si bien ventila correctamente, no tiene líquido en el espacio intersticial, como ya hablábamos en la insuficiencia cardíaca, lo que tiene este pulmón es que al tener una, una arteria lobar o intersegmentaria, depende de dónde esté ubicado el émbolo, en este caso está tapada con un trombo, no permite el adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? Hay un shunt intrapulmonar y esto genera hipoxemia. También genera, el resultado de esto es la disnea, ¿sí? Bien, hasta acá estamos con disnea, ahora vamos a ir con otra de las causas, que son las palpitaciones. La palpitación es una causa también muy frecuente de consulta a guardia, o sea, sin consultorio externo, muy frecuentemente les va a aparecer en un paciente que concurra por palpitaciones. ¿Y cómo las definimos a las palpitaciones? Las palpitaciones son una sensación subjetiva, es una sensación que dice el paciente, yo siento palpitaciones, y en general es un síntoma que preocupa mucho al paciente, ¿sí? Lo que tenemos que nosotros como médicos evaluar es si estas palpitaciones son o no son patológicas, ¿sí? Lo que siente el paciente es un aumento de la frecuencia cardíaca. Hay determinadas situaciones normales, fisiológicas, en donde va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Obviamente, durante el ejercicio físico, depende del nivel de entrenamiento del paciente, si es un paciente muy sedentario y está mal adaptado a la actividad física,
con muy poco ejercicio que realice, la frecuencia cardíaca se va a disparar, va a aumentar mucho, ¿sí? Y en este caso no sería una patología, ¿sí? También algunas situaciones de estrés o bien la fiebre son causantes de palpitaciones, pero estas son causas extracardíacas, o sea, no corresponde a un mal funcionamiento cardíaco, sino a otras causas que generan como respuesta que el corazón aumente su frecuencia cardíaca, ¿sí? En general, la mayoría de los casos son de etiología benigna, son, por ejemplo, taquicardia sinusal, ¿sí? Falta de entrenamiento del paciente, mala adaptación del paciente al ejercicio, pero en algunos casos estas se deben a arritmias, y algunos tipos de arritmias pueden ser potencialmente mortales, por lo tanto es muy importante realizar un diagnóstico correcto, ¿sí? Hay muchos test que después los vamos a ver también en la clase de exámenes complementarios en cardiología, hay muchos test que podemos realizar para, para el diagnóstico de las palpitaciones, para evaluar si estas corresponden o no a algún trastorno eléctrico, alguna arritmia en el corazón, pero a veces son estudios caros, a veces son incómodos, y el valor diagnóstico, bueno, depende de la cantidad, de la densidad de arritmia que tenga el paciente, ¿sí? Si es muy aislada, quizás al aplicar, por ejemplo, un estudio Holter, podemos no detectarlas. Entonces, tenemos que estar en las pesquisas frecuentemente o educar al paciente para que cuando tenga algún síntoma concurra inmediatamente a un servicio en donde se le pueda realizar un electrocardiograma y podamos dejar constatado si tiene alguna arritmia, qué tipo de arritmia es y realizar el tratamiento correcto. Las causas de palpitaciones, como ustedes están viendo en el cuadrito, el 43% corresponden a etiologías cardíacas, ¿sí? Dentro de ellas, muy importante, y la van a ver muy frecuentemente, sobre todo si hacen en algún momento guardias, es la fibrilación auricular. Es una de las causas una de las arritmias más frecuentes, ¿sí? Ustedes saben que la fibrilación auricular, menos frecuentemente el flutter o aleteo auricular, está presente en pacientes de mayor adultos, generalmente de mayor edad, tienen otros factores de riesgo cardiovascular asociados, y es una arritmia que genera, generalmente aumenta mucho la frecuencia cardíaca, produce una taquiarritmia, ¿sí? Una taquiarritmia, en este caso, supraventricular, porque se origina a nivel de las aurículas, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta también que existen arritmias ventriculares que podrían comprometer, poner en riesgo la vida del paciente, sobre todo estas arritmias tenemos que sospecharlas en pacientes que ya tienen patología estructural cardiológica previa, una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, de origen isquémico necrótico, puede generar una taquicardia ventricular. Entonces, bueno, ustedes saben, quizás lo habrán escuchado hablar, estos pacientes tienen indicación en algunos casos, de acuerdo a las características, de utilizar cardiodesfibriladores implantables, ¿sí? Para prevenir estas arritmias que la taquicardia ventricular, que puede sobrevenir una fibrilación ventricular, generan muerte súbita. Bien, después tenemos causas psiquiátricas y diferentes causas misceláneas, entre las que tenemos que tener en cuenta siempre la fiebre, muy importante, la anemia o la intoxicación con algunas sustancias determinadas de uso ilegal, como por ejemplo la cocaína, ¿sí? Sin embargo, pese a todos los métodos que tenemos actualmente para el diagnóstico de las patologías de palpitaciones, muchos de los casos, que no es despreciable, que son 16% de los casos, permanecen sin diagnóstico. Así que es muy importante el estudio de las palpitaciones. Lo que tenemos que interrogar frente a un paciente que presenta palpitaciones son las circunstancias, o sea, el momento en donde aparece, ¿sí? Si justamente el paciente presentó una situación de ansiedad, una situación de crisis o de pánico, ¿sí? Pero si bien puede decir, sí, doctor, la verdad que las palpitaciones empezaron después de una pelea, no tenemos que aceptar que simplemente es por eso y dejar de estudiar ahí al paciente, ¿sí? Siempre es muy importante tratar de buscar cuál es la causa de las palpitaciones. Y bueno, en general lo que puede ser está asociado con una descarga, una sobrecarga, un aumento de la descarga catecolaminérgica, ¿sí? Una de las
de las arritmias más frecuentemente involucradas con esto es la taquicardia ventricular del tracto de salida, pero bueno, no son tan frecuentes. La fibrilación auricular sí, como les dije, es una de las más frecuentes. También hay que ver si el paciente tenía antecedentes de fibrilación auricular, si venía tomando alguna medicación que por algún motivo abandonó, cuándo inició, si fue durante el ejercicio, o si aparece al terminar algún tipo de ejercicio en un paciente muy adaptado, en un paciente que hace deportista, ¿sí? Y después hay unas patologías que en electrofisiología se denominan canulopatías, que tenemos el síndrome de cuté largo, bueno, que son patologías que la verdad es que no son muy frecuentes, y estos ya son resorte de estudio del electrofisiólogo, o sea, del médico cardiólogo especialista en arritmias. Tenemos otra de las cosas que nos puede ayudar a evaluar qué tipo de arritmia puede ser, y si el paciente tiene una arritmia, es la asociación con la posición, ¿sí? En general, la arritmia más frecuente y más benigna que ustedes se les puede presentar son las extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares, si bien en un paciente que las presenta, muy probablemente las tenga durante todo el día, el momento en donde más frecuentemente la sienta, va a decir al doctor, yo me acuesto y siento un latido adelantado en el pecho, siento un latido más fuerte. En general lo sienten más los pacientes cuando están tranquilos, cuando están en reposo, o sea, al acostarse. Pero muy probablemente si ustedes le realizan un estudio Holter a este paciente, la extrasístole ventricular las tenga durante todo el día, solamente que en el momento en donde el paciente se relaja o está más tranquilo, frecuentemente las siente, ¿sí? Y otras arritmias supraventriculares, como la taquicardia intranodal o distintos tipos de taquicardia, aumentan, se desencadenan al estar en cuclillas o al agachar, ¿sí? Y otra cosa muy importante, como les decía anteriormente, en el caso de las arritmias ventriculares, muy importante es establecer si el paciente ya presenta una cardiopatía estructural, porque si el paciente tiene una cardiopatía estructural, muy frecuentemente estas arritmias pueden no llegar a ser benignas si no tienen revista en mayor gravedad. Tal es el caso, como les dije, que en algunos casos más extremos sea necesario colocar un cardiodefibrilador. Entonces, la presencia de una cardiopatía estructural nos tiene que alertar sobre la presencia de una arritmia que puede ser potencialmente mortal. Así que es muy importante establecer o estudiar esto. Puede ser que el paciente lo sepa, que ya la tiene, que tuvo infartos, que le cuente que tuvo internaciones múltiples por insuficiencia cardíaca, o puede ser que el paciente no sepa que tenga cardiopatía estructural y por lo tanto muy importante que ustedes hagan la adquisición diagnóstica. También lo que van a hacer frente a un paciente con palpitaciones es interrogar acerca de la presencia de cómo son esos síntomas, ¿sí? Como yo les decía, por ejemplo, el paciente les puede decir, doctor, yo me acuesto y siento los latidos normales y por ahí un latido más fuerte que se adelanta y luego una pausa compensadora. Eso corresponde, no es que solamente con el relato del paciente vamos a hacer el diagnóstico, sino que obviamente esto tiene que estar documentado a través de un electro de 12 derivaciones o bien un estudio Holter, pero bueno, es una aproximación diagnóstica que no, o un elemento más que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de establecer qué es lo que les pasa al paciente, ¿sí? Entonces, generalmente los que les dicen es, yo siento la frecuencia cardíaca normal, y por un momento determinado siento un latido más fuerte y luego una pausa. Esto es en este caso en el electro que tienen acá arriba, es una extrasístole ventricular, ¿sí? Y después pueden decir, siento periodos cortitos de latidos muy rápidos que luego cesan, ¿sí? En este caso estamos hablando de taquicardias supraventriculares, tienen un inicio y un cese que el paciente puede determinar cuándo son, ¿sí? Estas arritmias, mediante la colocación de un Holter, que ustedes saben que además, bueno, después les voy a explicar en realidad, todavía no en la clase, que el Holter tiene un diario en donde el paciente anota, consigna en qué horario estuvo el episodio, así después el médico cardiólogo encargado de leer el estudio, a ver, bueno, a las 9 de la mañana tuvo palpitaciones y va a hacer hincapié en evaluar los registros electrocardiográficos de las 9 de la mañana, ¿sí? Bien. A veces las taquicardias ventriculares se puede ver una onda cañón, los latidos en el cuello del paciente, ¿sí?
Bien, y muy importante entonces, como también, como en la disnea y como en el dolor precordial, en las palpitaciones realizar una anamnesis detallada, eh, no solamente de sus antecedentes, sino los fármacos que consume, si consume algún fármaco, si dejó de hacerlo, o si empezó, inició a consumir algún fármaco determinado, y un examen físico exhaustivo, ¿sí? Muy importante, sobre todo, como les decía, hablando de muerte súbita, los antecedentes familiares, de arritmias, a qué edad se presentó, ¿sí? Cómo inicia, cómo cesa, y si tiene algún factor desencadenante, o el estado hemodinámico del paciente, cómo está el paciente en ese momento, ¿sí? Y número uno, el primer estudio que le van a realizar ya en consultorio o bien en la guardia de emergencias, es un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Hay determinadas patologías o determinadas maniobras que pueden hacer desencadenar estas palpitaciones. Por ejemplo, si tiene un soplo mesosistólico muy importante, podemos hablar que el paciente quizás también tenga un prolapso de la válvula mitral, puede tener una taquiarritmia supraventricular, o bien si encontramos un soplo holosistólico eyectivo que aumenta con las maniobras de Valsalva, paciente puede presentar una miocardiopatía hipertrófica, pero obviamente no son solamente con estos datos del examen físico que nosotros hacemos diagnóstico de estas patologías, sino hay otros exámenes complementarios que le ponen el nombre y el apellido a la patología. Es solamente para que ustedes tengan idea de los diagnósticos, los posibles diagnósticos que puede tener un paciente que consulta por palpitaciones, ¿sí? No es que nosotros solamente con estos datos hacemos los diagnósticos de prolapso de la válvula o de miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Otra de las cosas, como les decía, es la insuficiencia cardíaca, muy importante porque son pacientes que ya generalmente tienen cardiopatía estructural y por lo tanto las arritmias que tienen son arritmias ventriculares más complejas y que potencialmente ponen en riesgo la vida, ¿sí? Y las taquicardias supraventriculares, como les decía, se pueden ver los latidos en el cuello, se ven ondas cañón, también quizás lo puedan buscar en la bibliografía como Owellon Batriasu. Y bueno, como les decía, el electrocardiograma de 12 derivaciones es lo fundamental para hacer un diagnóstico etiológico. Si en el electrocardiograma no encontramos nada, y el paciente persiste con palpitaciones, otra de las posibles estudios son estudios Holter, bueno, hay otros estudios para realizar en forma ambulatoria, ¿sí? Pero siempre se inicia con el electrocardiograma. El objetivo diagnóstico es, en un principio, si el paciente viene con palpitaciones, es ver si esas palpitaciones corresponden o no a una arritmia, ¿sí? Porque puede ser una taquicardia sinusal. Y para eso vamos a realizar una anamnesis detallada, un examen físico y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si en el electrocardiograma yo no encuentro nada, otro estudio que se puede hacer es un estudio Holter, que es como un electrocardiograma que el paciente lo tiene durante un lapso de 24 o 48 horas, de acuerdo si queremos sensibilizarlo más, ¿sí? Si en el Holter no encuentro ninguna arritmia, bueno, puede ser que el paciente tenga una taquicardia sinusal apropiada a la situación que esté pasando, por ejemplo, si realiza alguna actividad física, aumenta la frecuencia cardíaca, y esto es una respuesta completamente fisiológica y esperable, o bien que se deba a algún trastorno psiquiátrico, o bien puede ser que se vea algún desorden endocrinológico, ¿sí? Pero si encontramos arritmias, lo que tenemos que ver si son arritmias supraventriculares o ventriculares, y en el caso sobre todo de las arritmias ventriculares, valorar el riesgo de muerte súbita que tiene el paciente de acuerdo a todas sus características clínicas y iniciar el tratamiento, en este caso antiarrítmico, específico para la arritmia que encontramos, ¿sí? Pero tenemos que sí o sí poder encontrar la arritmia para realizar el tratamiento específico. Bien. Hasta ahí estábamos con palpitaciones, ahora vamos a hablar un poquito de síncope, ¿sí? El síncope, ustedes saben lo que es el síncope, se define como una pérdida transitoria del tono postural, que es asociada a una pérdida transitoria de la conciencia, y dura escasos segundos de duración, si dura mucho tiempo ya no se considera un síncope, y la característica muy importante que tienen que tenerlo en cuenta para
diferenciarla de un accidente cerebrovascular o de otros tipos de síndromes neurológicos, es que el paciente tiene una recuperación completa, espontánea y rápida, ¿sí? En muchos casos, el paciente no tiene la pérdida total de la conciencia, esto se denomina pseudosíncope, generalmente es una pérdida del tono postural y no hay pérdida completa de la conciencia, ¿sí? Muy importante, una de las cosas más importantes en la valoración del síncope es evaluar si el paciente presenta o no una cardiopatía estructural determinada, porque eso va a determinar la gravedad de del síncope, ¿sí? En la mayoría de los casos, la causa, la etiología del síncope es de origen cardiovascular, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, por eso es muy importante su valoración y su correcto diagnóstico. Bueno, entonces tenemos, en este cuadrito lo que tenemos es la pérdida transitoria del conocimiento, puede ser traumática o no traumática. Nosotros nos vamos a centrar en las causas no traumáticas que tenemos el síncope. Dentro del síncope tenemos el síncope reflejo, la hipotensión ortostática o causas cardiológicas, las causas cardiológicas de síncope. ¿Sí? Como les dije, el síncope reflejo, o también lo pueden encontrar en la bibliografía como un síncope neuromediado, se debe a una secreción inadecuada, una disautonomía, una disfunción del sistema nervioso autonómico, ¿sí? Esto puede generar también, está relacionado con, puede generar también hipotensión ortostática, o sea, una falla de los mecanismos adaptativos, por ejemplo, cuando el paciente está mucho tiempo parado, ¿sí? O bien un síncope de etiología cardiológica, arritmias ventriculares complejas, distintos tipos de arritmias que pueden producir el síncope, ¿sí? Bueno, después tenemos las causas con traumatismo, asociados a trauma cerebral, que son causas más bien, por ejemplo, la epilepsia, está asociada a convulsiones generalmente tónico-clónicas, y la gran diferencia con estas es que el paciente no se recupera en forma completa e inmediata, sino que tarda mucho en recuperarse, ¿sí? A veces el paciente se puede lastimar, se puede golpear durante estos episodios de epilepsias, de convulsiones, ¿sí? También tenemos causas psicogénicas, que son el pseudosíncope, ¿sí? Y otras causas más raras como eh, tenemos el síndrome de robo de la subclavia, o el síndrome TIA, vertebrovascular, ¿sí? Otras cosas que son muchísimo más raras de síncope, de pérdida transitoria del conocimiento. En realidad esas no son síncope porque de vuelta no tienen una recuperación completa y rápida. Lo que tenemos que hacer en el síncope es fundamental el interrogatorio, ¿sí? Y es evaluar en qué contexto sucede y nos va a permitir establecer qué tipo de síncope es, ¿sí? Muchas veces puede deberse luego de un dolor muy fuerte o muy repentino, ¿sí? O una situación desagradable, puede generar un síncope vasovagal, ¿sí? Lo mismo si el paciente estuvo mucho tiempo parado. Otra de las cosas, otras causas del síncope neuromediado es después de comer, después de toser, de reírse por mucho tiempo, ¿sí? Todos estos son síncopes que se denominan síncope situacional, ¿sí? Que también el mecanismo es neuromediado. O al ponerse de pie en forma muy brusca, ¿sí? Se denomina hipotensión ortostática y puede generar síncope. Otra de las causas menos frecuentes son el síndrome del seno carotídeo. Ustedes saben que a nivel de la carótida interna se encuentra el glomo carotídeo, el seno carotídeo, que es donde tenemos varoreceptores, receptores que sensan la presión, sensan el pH. Y cualquier maniobra, pacientes que tienen hipersensibilidad del seno carotídeo, cualquier maniobra que puede ser tener rotada la cabeza hacia algún lado mucho tiempo,
o bien afeitarse, o bien una sesión de masaje, en donde realicen un masaje a nivel del seno carotidio, lo que puede producir es cambios muy abruptos en la presión, que baje muchísimo, que baje mucho la presión, y esto puede dar lugar al síncope, ¿sí? Otras de las causas son el robo de la subclavia, que es una patología de la arteria subclavia, ¿sí? Que está asociado con otros síntomas, también tienen ahí en este caso disartria, visión borrosa, ¿sí? O bien el robo de la subclavia luego de hacer mucho ejercicio con un determinado brazo, ¿sí? Donde se ve comprometida la circulación de ese brazo y aparece el síntoma, ¿sí? O bien síndromes y síncopes con el ejercicio, que también esto es muy importante, en donde uno de los síntomas, una de las patologías más importantes y que tenemos que evaluar los cardiólogos es la estenosis aórtica, ¿sí? Que el síncope siempre en el caso de la estenosis aórtica severa es durante el ejercicio, ¿sí? Pero hay otras causas también como el tromboembolismo de pulmón o la miocardiopatía hipertrófica, que también podrían producir síncope durante el ejercicio. Pero lo más importante, lo que tienen que llevarse sin lugar a dudas en la cabeza, porque es muy frecuente además, es la valvulopatía aórtica, la estenosis aórtica severa. Bien. Y otro y último de los diagnósticos, de los motivos de consulta a la guardia cardiológica son los edemas. Ustedes saben que los edemas, el edema es la extravasación de líquido al espacio intersticial. ¿Dónde se extravasa este líquido? Y generalmente en las zonas más declives. O sea, si el paciente camina, deambula, generalmente esta acumulación de líquido se va a realizar en los miembros inferiores. Pero si es el caso de un paciente que está postrado mucho tiempo, la acumulación de líquido va a ser en la zona sacrocoxigia. Lo que tenemos que evaluar para ver si esta acumulación de líquido, estos edemas, se deben a falla cardíaca, es interrogar acerca de la presencia de otros signos y síntomas concomitantes, como lo son la disnea, por ejemplo, de medianos a pequeños esfuerzos, ortopnea, si el paciente, como ya les había nombrado, tiene disnea paroxística nocturna. En el caso de los edemas de origen cardiovascular, la característica es que son en ambos miembros, o sea, son bilaterales, y va aumentando a lo largo del día. O sea, el paciente quizás se levanta a la mañana, tiene un poco o prácticamente no tiene edemas, y a medida que transcurre el día con la bipedestación va aumentando la cantidad de líquido extravasado y por lo tanto los edemas. Muy importante, estos edemas generalmente son duros, son blandos, o sea, si apoyamos el dedo como tenemos aquí en la imagen de la izquierda, son edemas que dejan fobia. Esto se denomina signo de Godet positivo, y generalmente son edemas que son bilaterales, ¿sí? A diferencia de otras patologías, como por ejemplo la trombosis venosa profunda, que puede generar edemas, pero solamente del miembro en donde está comprometida la circulación venosa. Los edemas, un poquito de fisiopatología, se dan por distintas causas. En un principio, por un aumento de la presión capilar pulmonar, y este es el de presión capilar, no pulmonar, perdón, ese es el caso de la insuficiencia cardíaca. Hay mucho líquido, aumenta la presión hidrostática a nivel de los capilares, entonces el líquido se tiende a extravasar al espacio intersticial, y esto es lo que genera el edema. Pero también podría haber acumulación de líquidos en la insuficiencia renal. En el mismo caso hay un aumento de la presión hidrostática en el síndrome nefrótico, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de los problemas renales, generalmente la acumulación de líquidos es más generalizada, no únicamente en las zonas declive. Así que ahí tenemos también un diagnóstico etiológico. Generalmente también afecta, en el caso del síndrome nefrótico, insuficiencia renal, va a haber extravasación de líquidos inclusive en la cara, ¿sí? Y otra de las patologías que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial es la trombosis venosa profunda, ¿sí? Pero como les decía anteriormente, la trombosis venosa en este caso no va a ser bilateral, sino solamente es del miembro que está donde está comprometida la circulación venosa, ¿sí? O sea, este es un diagnóstico diferencial
con respecto a la insuficiencia cardíaca, que es bilateral. Otra de las posibles causas, como dijimos, aumento de la presión a nivel de capilar hidrostática, o disminución de la presión oncótica, disminución de las proteínas. Y esto se da muy frecuentemente en el síndrome nefrótico, ¿sí? Se filtran proteínas, determinadas quemaduras, en las quemaduras de tercer grado, quemaduras importantes que comprometen mucha superficie corporal, o en algunas hepatopatías por la insuficiencia hepática, la imposibilidad de producir la cantidad necesaria de proteínas, ¿sí? Otras es el aumento de la permeabilidad del capilar, otra de las causas, como por ejemplo en algunas reacciones inmunitarias generalizadas, en el shock anafiláctico, si hay un aumento de la permeabilidad capilar y extravasación de líquidos, también por algunas toxinas, algunas bacterias, o por también quemaduras extensas. Y otra de las causas, y la última, son las obstrucciones del drenaje, como neoplasias o algún tipo de intervenciones quirúrgicas. También estas, en general, lo que tienen, a diferencia de la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, son más localizadas en el lugar en donde está obstruido el drenaje linfático, ahí es donde tenemos acumulación de líquido y no está generalizada, ¿sí? Y por último, hay fármacos, y muy importante porque muchos de ellos también utilizamos dentro de la especialidad de cardiología, que producen edemas. Por ejemplo, los antagonistas, fármacos antagonistas del calcio, ¿sí? La amlodipina, por ejemplo, que es la droga que más frecuentemente van a escuchar, y es una droga que generalmente es muy consumida por pacientes hipertensos de mayor edad, genera edemas y generalmente son bilaterales. Así que es otra causa de diagnóstico diferencial. Si bien estos edemas no deberían estar acompañados de disnea paroxística nocturna, de ortopnea, ¿sí? Pero bueno, es otro de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Acá van a ver, después les dejo, los leen ustedes a la lista de forma más detallada de todos los fármacos que pueden producir edemas. Bueno, deberían interrogar, y por eso es la importancia de realizar una historia clínica y una anamnesis bien detallada, ¿sí? Para evaluar si justamente el paciente en cuestión está consumiendo alguno de estos tipos de fármacos que puede generar la disnea. Generalmente, en el caso de los nitratos, a veces con el uso crónico de la medicación, estos pueden retrogradar, pero si el paciente, por ejemplo, resulta mucho disconfort, bueno, se puede cambiar la medicación. Y bueno, y por último, el examen físico cardiovascular, que esto lo van a desarrollar luego con la doctora Fontana. Bien, chicos, consultas.